La Biblioteca de Cataluña cuenta con tres importantes manuscritos de lírica trovadoresca. Uno es el Cançoner Gil, SG 146 del siglo XIV de Pergamino, otro el Cançoner Vega Aguiló, lo tenéis aquí delante, y este de papel, y por último un cancionero que hasta ahora se ha considerado menor, que es el de San Joan de las Abadesas, con la sigla 3871 del siglo XIII de Pergamino, pero con un repertorio realmente atípico. Para todos aquellos que quieran consultar estos manuscritos, en la Biblioteca de Cataluña tenemos una colección de libros electrónicos gratuitos, de descarga gratuita, la colección Escrits y Memoria, y tenemos uno concretamente hecho por Ana Alberni del año 2017, donde tienen ustedes materiales, manuscritos escaneados y entrevistas a especialistas, también música, sobre la lírica trovadoresca hasta Ausías Marc. Esta es la ficha bibliográfica que ustedes encuentran al conectarse al catálogo de la Biblioteca de Cataluña. El título, Bifolio, de un manual notarial de San Joan de las Abadesas. Estas son las características. Hay una descripción, 2 folios 21 centímetros, pero luego ya veremos una descripción mucho más detallada. Y si ustedes se conectan a esta dirección web, aquí tienen lo que es la memoria digital de Cataluña, donde tienen escaneados documentos, y precisamente este manuscrito está escaneado y por tanto lo pueden comprobar, ampliar. Yo aquí de momento lo voy a presentar, pero pueden navegar por estos manuscritos de una manera más concienzuda. Bien, este manuscrito durante muchos años se dio por perdido, 30 años. Y el conservador de la sección de música de la Biblioteca de Cataluña, después de la Guerra Civil Española, Mossèn Higini Anglès, un religioso, recibió del archivero del monasterio de Sant Joan de les Abadesas, el señor Josep Masdeu, este manuscrito. Anglès publicó una transcripción del texto y de la música en su célebre obra La música a Catalunya fins al segle XIII, que es del año 35, pero ha tenido reediciones. Y luego otros musicólogos como Ismael Fernández de la Cuesta en el año 79 o Gómez más tarde, presentaron transcripciones, pero siempre partiendo de las de Anglès. El editor de los textos, Gerald Bond, efectuó la primera edición a partir de unas fotografías del manuscrito que se conservaron en el Arxiu Mas de Barcelona. Cuando yo realicé la revisión del fondo de Higini Anglès de la Biblioteca de Cataluña, esto sería hace ya muchos años, a principios de los años 80, en la sección de música de la Biblioteca de Cataluña, encontré en una de las cajas diferentes cosas. Hay que explicar que Higini Anglès fue nombrado director de la Escuela Pontificia de Música Sacra en Roma, y él marchó hacia Roma y de hecho murió en Roma, pero él se llevó toda una serie de materiales a Roma, materiales que solo volvieron a Cataluña después de su muerte. Entre estos materiales yo encontré en una de las cajas el libro de registro de los manuscritos de la sección de música de la Biblioteca de Cataluña. Es decir, durante 20 años la biblioteca no tuvo su libro de registros, con lo cual, si alguien quería
consultar un manuscrito de la sección de música, tenía que ir a Roma o contactar con Virginia Inglés en Roma, y solo si él daba su visto bueno, este manuscrito se podía consultar. Bien, recordemos que Inglés había nacido el año 1888 y murió en el año 1969. Y yo estoy hablando de los años, el año 82, 83, o sea, todos estos años sin libro de registro. El otro hallazgo fueron unas fotos de este manuscrito con una anotación detrás de las fotos. Manuscrit de Sant Joan de les Abadesses, Institut d'Estudis Catalans, Instituto de Estudios Catalanes. Pero, de alguna manera, en sus papeles, Inglés dejaba entrever que este manuscrito se podía encontrar en la Biblioteca de Cataluña. Papeles privados, por supuesto. El problema de la desaparición durante todo este tiempo, y más que desaparición, tendríamos que hablar de ocultación, es que en un principio la Biblioteca de Cataluña y el Institut d'Estudis Catalans eran un mismo estamento. Pero después de la Guerra Civil Española, la Biblioteca de Cataluña pasó a formar parte de la Diputación de Barcelona. Antes ya lo había sido. Pero el Institut d'Estudis Catalans no fue reconocido oficialmente hasta el año 76. El conservador del manuscrito de la Biblioteca de Cataluña tenía miedo de que el Institut d'Estudis Catalans, con la democracia y con su reconocimiento oficial, reclamase la posesión del manuscrito. Y por esto el manuscrito estaba escondido. El resultado de ello fueron 30 años de ocultación del manuscrito y el impedimento de consultarlo e investigarlo. No es el único caso de manuscrito escondido, vendido. Tenemos el famoso manuscrito Vindel de las cantigas de amigo de Martín Codax. Bien, con las manos en la mano, y me permitirán que les cuente parte de mi vida, me fui a ver al director de la Biblioteca de Cataluña y, ante mi insistencia, finalmente, en el año 1983, 2 años después, pude ver, consultar y estudiar el manuscrito de manos del entonces conservador de la sección de música de la Biblioteca de Cataluña. En aquella ocasión pude comprobar tanto que las fotos que habíamos visto hasta entonces eran de gran calidad y de fiabilidad, tanto en la edición de Bonn como en los comentarios sobre la notación musical que teníamos de Inglés. Tuvieron que pasar 10 años para que la Biblioteca de Cataluña permitiera la exposición pública del manuscrito en ocasión de una exposición en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Y en 1999 yo publiqué una edición musical con su transcripción musical y la reproducción fotográfica en color en una exposición itinerante donde participaban Como, Cefalú, Perpiñán, Sitges, Castelló d'Empúries y la Universidad Autónoma. Fue una exposición itinerante sobre los manuscritos trovadorescos, donde había una parte especial sobre esto. Bien, pasamos. Bien. La descripción del manuscrito. Son 2 hojas de pergamino, numeradas 1 y 2 con lápiz. En el ángulo superior derecho tienen aquí toda la explicación, y lo más importante, llevan el sello de la Biblioteca de Cataluña y con una anotación pone 3871, que es la asignatura de manuscritos, con unas medidas. En la ficha que ustedes han visto pone 20 centímetros, pero son 19,6, 19,5, y también hay que saber que, como ustedes verán ahora mismo, están deteriorados en sus partes externas, la parte más ancha. Aquí tenemos los manuscritos, el folio 1 reverso, folio
1 verso. Como pueden apreciar, perdón, como pueden apreciar, a su derecha, en el folio 1 verso, ya ven una notación musical. Quizá los que no estén familiarizados con la música medieval pensarán que esto es incomprensible, pero les tengo que decir que para un musicólogo y un filólogo romanista medieval esto está muy claro. No obstante, iremos más adelante. Aquí tienen el folio 2 reverso y el folio 2 verso y comprobarán que en la parte inferior del folio 2 reverso tenemos también música y texto, pero en este caso tanto el texto como parte de la música están deteriorados, sea por la humedad, por el desgaste. Y luego pueden comprobar que el manuscrito ha estado recuperado en sus partes externas. Vean aquí en el folio 2 reverso, las partes superiores han estado recuperadas, así como la parte inferior del folio 2 verso. Entonces, bueno, en realidad son dos hojas sueltas de pergamino del siglo XIII. Estas hojas habían sido utilizadas como tapas de un registro notarial. Contiene 4 melodías, una de ellas incompleta, como les he dicho, y las 3 piezas completas han sido consideradas como danzas, por una cuestión de análisis métrico y de análisis, entre comillas, positivista, que considera que las canciones con refrán que podrían catalogarse bajo este epígrafe son composiciones que se danzan. Es una afirmación un tanto sorprendente, pero que comentaremos más adelante. Parece claro que ambas hojas no provienen de ningún cancionero, sino más bien de un libro notarial, y en los espacios en blanco se anotaron estas canciones, cosa que era muy normal en la Edad Media, de anotar canciones en los espacios en blanco. Recuerdo en la Vaticana, en un manuscrito de canción de gesta y de canciones de cruzada, un manuscrito Chigi, se anota el plan a la muerte de Ricardo Corazón de León de Gausen-Faidit, for causa es que todo lo mayor da. Bien, el repertorio lírico con el que contamos y cantamos es de estas 3 canciones completas: Sant vos amell eraus vaus de Samán, Ara lausets, Amors mercè noncia, y la que está fragmentaria, Era us prec. La copia de las canciones de San Joan de las Abadesas está anotada de manera clara y legible, en una letra cursiva de tradición francesa utilizada en tierras catalanas hasta el siglo XIV, y se señala la división de las estrofas con un calderón y con mayúsculas en la primera letra. A destacar que el manuscrito tiene tachaduras, correcciones y añadidos. Esto es muy importante. Esto quiere decir que el copista que lo copió no copió literalmente lo que estaba viendo, sino que lee, analiza y corrige aquello que no le parece bien. En cuanto a la lengua, además de la lengua occitana, tenemos catalanismos léxicos y gráficos, galicismos y, sobre todo, en la composición Amors mercè noncia, italianismos. Tenemos la edición del texto, por supuesto. La de Gerald Bond continúa siendo la mejor, a pesar de que alguien puede considerar que es antigua, pero
es una muy buena edición. Luego, en el año 2003, Isabel de Riquer, en la Academia de Bones Lletres, publicó un libro sobre las canciones de San Joan de las Abadesas. Y es un libro que yo voy a comentar en algunos puntos en esta conferencia. Y como edición musical, después de la de Anglés y la de Gómez, yo hice una edición musical y un estudio en este libro Els trobadors catalans en el año 2006. Las traducciones que presento hoy, y tratándose de un texto corrompido, son diferentes en algunos versos de los de Isabel de Riquer. Y no se trata de errores o correcciones, sino a criterios de interpretación distintos, y en algún caso voy a presentar la traducción de Isabel y la mía, tratándose de interpretaciones. La notación musical es una notación mesina. Les he puesto aquí el manuscrito de Saint-Germain-des-Prés, donde se conservan numerosas canciones de los Trouvers, unas 300, y unas 28 canciones de trovadores. Esta es la notación. Está mucho mejor hecha, es mucho más acurada. Vean que el manuscrito que ven en su pantalla tiene una dimensión menor de la que ustedes están viendo. Por lo tanto, tienen que considerar que es un manuscrito pequeño, pero miren qué perfección de letra. La notación se llama Mesina o Lorena, parece que no tenía nada que ver con Metz, pero es así como se la denomina, y son estos neumas inclinados hacia la derecha, que es una notación realmente muy interesante. ¿Voy demasiado deprisa? ¿No? ¿Sí? ¿Voy deprisa? ¿Es demasiado deprisa? ¿Demasiado rápido? No, perfetto. Continúo. Sì, nessun problema. Almeno chiedo anche a chi sta seguendo. Sì, tutto chiaro. Tutto chiaro? Perfetto. Grazie. Grazie. Bien. Normalmente en las aulas de filología se estudia literatura. En las aulas de matemática se estudia matemática y se hace matemáticas. Y en las aulas de química se hace química. Pero en las aulas de literatura nunca se hace literatura, o raramente. Y en las de literatura medieval cometemos una infracción, que es la de no cantar los textos medievales. Hasta que no cantemos los textos medievales, no nos damos cuenta del registro métrico, de la estructura métrica y de la prosodia del texto. Entonces, yo les invito a que empecemos con una experiencia medieval, que es la de oír estas canciones. Bien, antes de que ustedes oigan nada, les tengo que decir que las interpretaciones que van a escuchar son muy arqueológicas. ¿Qué quiere decir esto? No hay percusiones, o raramente hay percusiones, no son ritmos marcados, porque esta notación no tiene ritmos marcados, y están fuera de la moda de esa música medieval tan divertida y tan rítmica a las que nos tienen acostumbrados los intérpretes contemporáneos. Entonces, es muy común que ustedes digan que es aburrida, pero como ustedes son universitarios, esto estoy seguro que no lo dirán, pero aunque lo piensen. Entonces vamos a empezar por la primera. Pueden seguir la partitura en la parte superior. Perché nos l'extederne
Solo escucharemos un pequeño fragmento porque no tenemos tiempo. Este es un disco que grabamos en el año 2005, si mal no recuerdo, y en él intervienen cantantes profesionales, músicos profesionales, pero también María Incoronata Colantuono, que es liturgista y actualmente es profesora de musicología de la Universidad Autónoma, Elisa Buccellato, que era en su tiempo colaborador de Paolo Canettieri y que estuvo en Barcelona trabajando música medieval, y tenemos la voz de Ana Mauri, pero que Ana Mauri ya no está con nosotros. En el 2011 tuvo un accidente de coche y la oiremos más adelante. Bien, aquí tienen la primera canción, Sant vos amei eus vaus desamant. En cuanto a la interpretación de las tres piezas, interpretación musical, Amors mercè Norcia y Ara los ets y Sant vos amei, la estrategia de interpretación tiene connotaciones intertextuales. Es decir, en este disco yo coloqué la seducción de flamenca en diferentes cortes para recrear este ambiente musical. Nuestra interpretación, como he dicho, dista de las interpretaciones tradicionales rítmicas y hemos introducido referencias intertextuales que quizá veremos. Bien. La canción es una canción con refrán, algo poco usual, de hecho, en el repertorio trovadoresco occitano, con una melodía que en parte hemos tenido que reconstruir a partir del mal estado del manuscrito y que hemos podido reconstruir a partir de la estructura métrica y de la música que se ha conservado. Hemos superpuesto el refrán a las estrofas consiguiendo un efecto de polifonía. Pero esto lo podrán escuchar ustedes si le piden a la profesora Carla Rossi los links que yo le he mandado y que los tendrán, lo pueden escuchar entero. Vamos a leer el texto. Yo leeré en occitano, ustedes pueden leer en castellano. Sant vos amei eros vau desamant, e hai razó que no hi trob mas enjan. Enjan hi trob per mitat verament, perquè un us deig tener nengun covent. Vos avets faits lo major falliment, qu'ang amiga fetzés vas sos amant. Mas non tenjats per vostre servidor, de vos mi par, e dir mon cor allor. Sang me l'ausei ara em porti clamor, del vostre cors fals, l'ausenger e truant. Ja no em tendrets mais en vostre poder, que així vos veig baixar e decader, e altra i en mon sen e mon saber, joveneta que non apel Ferran. Esto es de una gran crueldad. Bien, esta canción tiene un esquema muy curioso en la lírica medieval. Se trata de una mala canción. Se trata de un trovador o un caballero que abandona a su dama y que la critica. El antecedente de esta mala canción es la que hizo Guy d'Ussel a finales del siglo XII, principios del XIII, y que tuvo un gran éxito, porque claro, hasta entonces todas las canciones eran laudatorias a la dama, pero Guy d'Ussel debería estar muy enfadado o muy harto de su dama y le hizo una canción diciéndole lo peor que se podía decir de ella. Hay que decir que tal fue el éxito de Guy d'Ussel que Guy d'Ussel montó una empresa de composición musical con toda su familia. De hecho,
en la miniatura se nos lo presenta como un burgués, pero como un burgués rico, que va a caballo y con buenas vestiduras. En la mala cançó, a diferencia de la cançó, donde los trovadores alaban a la dama y le declaran su amor, se proclama el desamor. Esta modalidad poética durante unos siglos estuvo presente en la literatura catalana en un género que se llama los maldit, y que tuvo su presencia hasta el siglo XV. El maldit es siempre un acto de desvinculación sentimental y de plena inversión de los sentimientos. Vamos con la siguiente canción. Antes déjenme que les explique. Ara Lausets era un caso particular en que las interpretaciones y grabaciones anteriores de algún modo condicionaban nuestra interpretación. Aprovechando la prosodia rítmica del texto, se interpretaba a partir de una interpretación modal muy rítmica, con acentos y con percusiones. Y la gestación de esta interpretación las llevaba a una interpretación de tipo grosero. Y segundo, y seguramente esa era la intención estética de los que lo interpretaban, pues se trata de una canción pornográfica en la que los monjes de un convento hacen propuestas sexuales de todo tipo a una mujer. Desde mi particular perspectiva, y dado lo soez del texto, veía el elemento transgresor en un lado completamente contrario al de la opción, esta opción grosera. Yo quería contextualizar esta canción y, por tanto, la contextualicé en un monasterio medieval. Entonces, empieza la canción con un tema litúrgico y luego continúa la canción. Y escogí un coro de hombres que cantaban, ya no existe, canción tradicional, pero de forma muy tradicional, incluso con un punto de desafino. Dicho esto, paso la interpretación y aquí tenemos la interpretación femenina de Ana Mauri, que es esta occitanista y cantante de canción medieval que nos dejó y que fue colaboradora nuestra durante muchos años en Barcelona. Vamos a escucharla. Vamos. Trastinati delevitum, iniquitas terre, et regnavit super nos, Salvator mundi. Optima Aquí tenemos un coro masculino, otro femenino. Magnifica, anima meum, et exultavit Spiritus Deus, in Deo salutari. Gloria Patris,
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ara lauset, 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 li commanda bella me. Bella si vos erabat, moina de nostra maison, a profit de tots los moines, vos pendriats liurazo, mas vos non estarets bella, si tot jorns en versano. Sodis Como ven, el coro de hombres empieza ya, como decimos en español, a desmadrarse un poco. Voy a intentar ir más adelante. Ana Mauri. Como ven, yo escogí el ambiente litúrgico, que era el que yo pensaba que correspondía. Vamos a leer el texto y yo continúo leyendo la parte occitana y ustedes pueden leer la parte castellana y no lo hago por vergüenza. Continuemos. Ara lausets, 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 li comandament la ve. Vela, si vos eravats moina de nostra maisó a profit de tots los moines, vos pendríats liuraso, mas vos non estarets vela si tot jorns en versa no. So dis la ve. Vela, si vos voliats en nostre orden remanir, gras capós negroses oques no vos poirien fallir. Mas a vos conven revela a tots los monges jatzir, e ab la vet. Nos hem 420 moines tuit d'una religió, e quan l'un fa tort a l'altre, ad grans vergues nos bató. Mas vos non serets batuda, sinó si de cops de collons non. So dis la ve. Si vos ets 420 moines, lo volria mais de 100, e serà ine fort idea, si no rem tots per centans. Levarei vos la quintena, fidets tuit ardiment a vostre avet. Vela, anui que entrarets dins el nostre dormitor, de 54 moines vos en faran cobertor, non ausirets sein de clotxa si de vits sejornats no, so dis la vet. Ara, n'intra nostra mi ab los frailes el dormitor, ab 54 moines que en volen far de cobertor, ja non eixirà la vela, tro que de sus e de sor li don la vet. Como ven, es un texto, digamos, se puede tipificar de pornográfico. Pero en este momento tendríamos que hablar de este ambiente medieval. En la Edad Media tenemos constancia de grandes conflictos entre la autoridad eclesiástica y los conventos. Entonces, por ejemplo, Isabel de Riquer, en su libro, cuenta unas cuantas anécdotas, entre ellas cómo se condenó a la abadesa Ingilbert del monasterio de Sant Joan de Ripoll
por nefandísimes meretrices de Venus. En años más tarde, en una bula del Papa Eugenio III, en el 1151, se habla de unas monjas que hablaban de amor con los clérigos, y de ahí nace un poema paródico, el Concilio de Amor o Concilio de Remirón. Y se han leído en el texto que acabamos de escuchar, Ara Lausets, hay un detalle que dice que los monjes harán de cobertor 50 a la muchacha. Y esta era una metáfora sexual a partir de la protección feudal de la Iglesia. Tú te podías acoger a la protección de la Iglesia para huir de la justicia laica. Entonces, esto era cobertar, por ejemplo, ¿no? Entonces, Peire Cardenal, por ejemplo, habla de la metáfora sexual en este si avets befemna o homs mollerats, el serán cobertor. Cuidado con la Iglesia, porque si tienes una mujer, estás casado con ellos serán, la Iglesia, los que la cubran. Sobre los pecados de la Iglesia tenemos aquí esta imagen del Decamerón de Boccaccio, en la que un monje come con un matrimonio, y luego, mientras el marido está rezando, él se acuesta con la señora del caballero o del burgués. Bien, solo quería comentar, aquí sale una palabra en este texto que es la quintena, y aquí estamos hablando de la bellum amoris, la guerra de amor. Dice, levarai vos la quintena firets tuits ardiment a vostra ver. Entonces hay un artículo de Antoni María Espadaler donde habla de esta quintena y la identifica con el juego. Él no, de hecho él hace la identificación en el Román de Flamenca, pero antes se había propuesto ya. La quintena era el juego esto de montar una imagen de un caballero en madera o de un sarraceno, y entonces con el caballo y la lanza dar golpes a esta imagen que se daba la vuelta, y si no era suficientemente rápido te daba a ti por detrás y te hacía caer del caballo, ¿no? Esto es utilizado también como metáfora sexual. Y por tanto esta quintena nos la encontramos en el Román de Flamenca y en diferentes obras. Y recordemos que hemos hablado de Ripoll y de esta monja, esta abadesa de Ripoll. Y en Ripoll hay unos textos que son los Carmina Rivipullensia, que son textos eróticos del monasterio de Ripoll. Muy interesantes, muy bonitos, son preciosos. No llegan al nivel de procacidad de esta canción que acabamos de ver, pero son realmente eróticos. Y luego, como no, tenemos los Carmina Burana. Y ahora vamos con la tercera canción, Amors Mercè non sia, y en esta canción se une el tema del bilingüismo, porque tenemos que el refrán está en occitano, pero las estrofas están en una lengua entre el occitano y el italiano. Entonces, y luego hay un problema con esta canción, que las estrofas tienen diferentes registros métricos, ya lo veremos. Entonces yo opté por conservar el refrán y las estrofas las recitaba. Y la recitaba un profesor de italiano que es Giovanni Albertocchi. Vamos a escucharla. No, un momento. Amores mercè non sia, non ti abbandonasse, che lo mio cor desidia, membrando me portasse.
et amor me falsasse, ne alla vita mia, per altre me cambiasse. Encara non me desespere della tua amistade, pro no te poría far falsa deslealtade, al amor que te por vela, plena d'umilitate. El tema del bilingüismo, del plurilingüismo en la literatura medieval es realmente apasionante. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Podríamos pensar en una transmisión de este texto desde Italia, podríamos pensar en una traducción, podríamos pensar en que toda la canción era en una lengua o en otra. Podemos pensar lo que queramos, pero lo que es verdad es que el mundo medieval es un mundo plurilingüe, empezando por el latín y con las lenguas románicas o anglo-germánicas. Vamos a ver la traducción del texto. Amors mercè non sia, non ti abandonasses, que lo mejor decía, membrando me portases. Esta no voy a leer más porque tenemos poco tiempo, entonces los textos los pueden, la profesora Rossi les puede pasar el PowerPoint sin ningún problema y pueden leer las traducciones que están hechas. Entonces se trata de una canción de desamor. Y esta canción a mí me ha interesado conectarla con una canción de Folquet de Marsella que empieza también igual, Amors mercè non muera tan sovent. Es una canción también que trata el desamor y aquí tienen el texto que no traduciremos. En la primera estrofa se trata el tema de la muerte, el servicio amoroso, el servicio del amante, y es una súplica a amor. La segunda trata de las razones por las cuales el amor no debería matar al amante. En la tercera tenemos una descripción del estado interior del amante y de la diferencia entre lo que el trovador siente y lo que muestra externamente. En la cuarta, el trovador se queja de la indiferencia y la frialdad de la dama. Y en la quinta, trata de la timidez, de revelar su amor, pero guardando el secreto. Es decir, esta canción está dentro del contexto cortés del amor y dentro de una tradición importantísima que es la de Folquet de Marsella. No olvidemos que el manuscrito G de la Ambrosiana de Milán, uno de los manuscritos con música más importantes, empieza el manuscrito con las obras de Folquet de Marsella. Es decir, si esta canción es de tradición italiana, conecta enteramente con el gusto italiano por los trovadores. Y recordemos que Dante tenía pasión por Folquet de Marsella. Folquet de Marsella, que luego sería obispo de Marsella y que se dedicaría a quemar cátaros. Esta es una anécdota, pero es así. Y vamos con la última canción, que esta no la interpretamos porque está deturpada, y aquí sí que les pongo la doble traducción de la mía por una banda, por un lado, y por otra la de Isabel de Riquet. Ahora ruego que me améis, bella amiga, que no me gusta ninguna otra sino vos, en quien he puesto mi entendimiento. Mientras que Isabel de Riquet, no, perdón, a vos me consagro, no, esta es aún mi traducción, veamos si aquí está la otra. No, las dos traducciones son mías, son anteriores las que me refería. Continúo, a vos me consagro, amaros noche y día,
porque os amo más que a ninguna otra criatura que exista, pues es una cuestión importante, que yo conozco otras de belleza sin falta, pero aquí nos falla el texto. Está dentro de la descripción física de la dama y dentro del contexto más cortés. Estos serían los contenidos de las canciones de trovadores. Vamos a un aspecto que me parece interesante, que es el de las estructuras métricas de las canciones. Y para ello he hecho servir un repertorio métrico y melódico de la literatura medieval con música latina, francesa, galaico-portuguesa y occitana, hasta el siglo XIII, de Adriana Camprubí. Y este texto nos va a servir para ejemplificar estas estructuras. Recupero la idea del principio de que estos son danzas porque tienen refrán y dice la filología tradicional positivista que se bailaban, que es algo muy curioso. En realidad, la lírica con refrán es balada, danza. ¿Por qué se le llama danza? En este caso, la canción de Saint Bossuet, la primera que hemos escuchado, para Adriana Camprubí es el número 56 de la estructura 159, que es esta A, B, 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 A. Esto quiere decir que hay más de 50 melodías y de 50 textos que tienen esta estructura métrica y posiblemente alguna tuviera la misma música. Entonces, tenemos de momento 50 composiciones que quizá se bailaban. En Amors Mercè non sia, como ya les he dicho, las 3 estrofas tienen registros métricos diferentes. Lo pueden ver aquí, la primera estrofa, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, la segunda, A, B, A, B, C, B, D, B, y la tercera también es distinta. Entonces, Adriana Camprubí lo que hace es registrar la primera como la 303-22, es decir, ya tenemos 22 estructuras métricas de canciones diferentes, hay más, y aparte tenemos 2 más. Y la tercera, esta aún pertenece a la canción, Ara Lausets, en esta, en el repertorio de Camprubí, se corresponden 84. Es decir, tenemos más de 80 melodías y canciones con esta estructura métrica. Con esta estructura métrica tenemos canciones de trouvers, canciones religiosas, cantigas de Santa María, y son normalmente canciones con refrán. La tradición de estas canciones métricas sería el cegel o el virelai. Y en ningún lugar se nos dice que el virelai o el cegel se baile. En las cantigas de Santa María no hay ninguna referencia a que se bailen las 400 melodías. Entonces, el problema es que un filólogo del siglo XIX le puso a esta estructura la forma danza. Porque si es verdad que hay una canción en el manuscrito de Saint-Germain-des-Prés que es a la entrada del temps clar per jo ja recomenzar, que es una canción lúdica en la que se le dice al marido que no moleste y que deje a la reina que baile con su amante y por tanto que baile. Pero es el único ejemplo que tenemos. Entonces, yo creo que el filólogo que en su día le atribuyó la canción de danza a esta forma métrica, realmente sabía que no todas se danzaban.
pero la filología posterior quizá no era tan sabia como este filólogo, y entonces se dice que todas las canciones con refrán se danzaban. Ustedes imaginan a todo el mundo medieval románico, galaico, portugués, francés bailando todas las canciones de danza, incluso las chansons de toile que tienen refrán, no. Entonces, y si algo me gustaría que quedara claro de esta charla, conferencia, es por favor pongan en cuestión lo de danza y el género lírico y la danza, la interpretación danzada. Además, tengo aquí las definiciones de danza en las reglas de trobar, en la doctrina de comprendre editats, en las leyes de amor, y se nos dice que la dansa lo que tiene que hacer es hablar de amor. Bien, en ara lausets, amor, no demasiado, son relaciones sexuales, ¿no? Pero vaya, y lo que sí es verdad es que el género de la danza fue muy popular entre los trobers en Francia y sobre todo en Cataluña, de la mano sobre todo de un trovador famoso catalán del tiempo de Jaume I, que era Cerverí de Girona, que hizo 6 baladas con refrán. Y no me resisto a ponerles un mapa. Vean San Joan de las Abadesas a su derecha y Ripoll a su izquierda, abajo. 2 monasterios muy cercanos. Ripoll, famoso por su estamento religioso, pero también por su scriptorium, importantísimo, y por su cançoneret de Ripoll, pero por muchas otras obras. Además, sabemos que un monje de Ripoll había estado en Santiago de Compostela y había copiado canciones del Codex Calixtinus. El Codex Calixtinus está en notación lorenesa, la misma que nuestro manuscrito. Y luego este monje retorna a Ripoll y copia estas canciones, pero con notación aquitana. Son 2 monasterios muy cercanos. Seguro que tenían relación entre ellos. Y por tanto no me resisto a trazar un contacto entre Ripoll, su scriptorium, y el monasterio de San Joan de las Abadesas. Y el monje se llamaba Arnaldus del Monte, y muchas gracias por su atención.